Bienvenidos al módulo de cardiología en urgencias, a la parte de palpitaciones y arritmias. Yo soy Claudio Rivadulla, soy residente de cardiología en el Hospital de A Coruña y a continuación vamos a dividir la presentación en las arritmias más frecuentes que podemos ver en urgencias, sobre todo de cara a taquiarritmias, diferenciarlas evidentemente de las bradiarritmias, pero comenzando con el paciente que nos vamos a encontrar muchas ocasiones con palpitaciones. Llegará al box de urgencias y ya no tiene palpitaciones. La arritmia que sospechamos ya ha desaparecido, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Pues a estos pacientes le vamos a preguntar cómo han sido las palpitaciones para diagnosticar o por lo menos ayudarnos al manejo de este tipo de situaciones. Vamos a preguntarles por la regularidad. ¿Ha sido regular, pum, 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 o irregular, pum, 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 como si estuviéramos en una discoteca, las palpitaciones, ¿no? Porque eso también nos va a orientar. Si es irregular, si el paciente las nota con un ritmo caótico, pues quizás nos oriente más a fibrilación auricular, ¿verdad? Le vamos a preguntar al paciente con qué frecuencia las nota, si las nota todos los días, a todas horas, o si es una vez al mes, una vez cada 6 meses, porque no tiene la misma implicación y tampoco la misma repercusión. Es decir, cómo lo sufre el paciente de cara a su actividad diaria. Síntomas limitantes, si puede vivir con ellas, o otros síntomas acompañantes. Pues cuando tengo palpitaciones, tengo falta de aire. Cuando tengo palpitaciones, tengo dolor torácico. Esto todo es muy importante recogerlo. Aparte de si hay algún tipo de desencadenante, pues me pongo de pie y de repente tengo palpitaciones, o me llevo un susto y tengo palpitaciones. Vale, pues ahí quizás la cosa esté más clara, ¿no? El electrocardiograma de base nos va a dar mucha información, aunque no detectemos la arritmia supuesta de las palpitaciones. Si el electrocardiograma está alterado, sea porque tenga un bloqueo de rama, porque tenga prescitación, ondas Q-patológicas, bueno, pues vamos a avisar a cardiología, no vaya a ser que este paciente necesite una evaluación un poquito más detallada. Si el electrocardiograma es normal, pero hay algo que no nos mantiene muy tranquilos, que por ejemplo tenga un soplo con un segundo sonido abolido, bueno, pues vamos a llamar a cardiología también para que le eche un vistazo a este paciente. Si después de explorarlo, después de hablar con el paciente, le pedimos una analítica básica y no encontramos nada, todo es normal, bueno, pues quizás le podamos dar de alta o derivarlo a las consultas de cardiología en caso de que los síntomas sean muy frecuentes, de que le limite bastante a la hora de realizar una vida cotidiana. Bueno, pues de manera ambulatoria puede ser evaluado para realizar otro tipo de pruebas complementarias ya en consulta, Holter, etcétera, etcétera. Tenemos que tranquilizar a estos pacientes y tenemos que recomendarles que ante un nuevo episodio intente acercarse lo más pronto posible al centro de salud más cercano para que se haga un electro de 12 vibraciones y así intentar pillar la arritmia, ¿vale? Pero lo más importante, tranquilizar a estos pacientes. Bien, vamos a empezar el primero de los dos bloques, que serían las taquicardias de QRS estrecho, luego las de QRS ancho y por último el último bloque de las bradiarritmias. ¿Qué es una taquicardia? Un ritmo de más de 100 latidos por minuto con, en este caso QRS estrecho, menos de 3 cuadraditos del QRS, o lo que es lo mismo, menos de 120 milisegundos, y cada cuadradito pequeño tiene 40 milisegundos. Los mecanismos de la taquicardia siempre van a ser los mismos, principalmente van a ser 3. Esto, para que os suene, no tiene mucho que ver a la hora de la práctica clínica, nos va a dar igual qué tipo de mecanismo sea el de la taquicardia. Aumentos de automatismo son, por ejemplo, las taquicardias sinusales, los pospotenciales, el típico va a ser la taquicardia auricular, o la reentrada, la que más comúnmente quizás tengamos en la cabeza, es el flúter auricular. Bien, y ante una taquicardia documentada en el electrocardiograma de QRS estrecho, que es lo primero que vamos a tener que fijarnos, vamos a diferenciar dos grandes situaciones: si los QRS son regulares o irregulares. Si son regulares, ahí nos puede orientar mucho la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca está alrededor de 150, es la frecuencia típica del flúter auricular. Frecuencias más bajas suelen ser
taquicardias sinusales que suelen ser a su vez reactivas. Es decir, si estamos ante una taquicardia sinusal, ojo al dato, porque puede que nos tranquilicemos nosotros, pero no deberíamos, porque siempre va a ser reactivo a algo, porque el paciente esté anémico, hipoxémico, etc. Catalogar la enfermedad subyacente. Si la frecuencia cardíaca es más alta, es más de 150, habitualmente suele ser una taquicardia por reentrada, tanto taquicardia por reentrada intranodal o mediada por vía accesoria. A la hora de diferenciar estas dos, en mi opinión, bueno, mi consejo en urgencias va a ser un poco igual que estemos ante una u otra situación, ¿de acuerdo? Porque el manejo va a ser exactamente el mismo. Puede ser que las lleguemos a diferenciar con el electrocardiograma, porque si vemos una pequeña muesca justo después del QRS, puede ser que sea más frecuentemente una taquicardia por vía accesoria, y si no la vemos, pues nos orienta más a una taquicardia por entrada intranodal. Para nosotros en urgencias nos va a dar igual, el manejo va a ser el mismo. Si la taquicardia de QRS estrecho es irregular, pues ahí ya básicamente siempre vamos a estar en una fibrilación auricular, sobre todo si el paciente es anciano, si tiene factores de riesgo o si tiene una cardiopatía. Si no tiene nada de esto, tenemos que estar muy seguros de que no es una fibrilación auricular, porque incluso en pacientes jóvenes podemos detectar una FA de reciente comienzo y no los otros escenarios que podían confundirnos como una taquicardia auricular en diferentes focos, ¿no? Que tenga cada uno un ritmo diferente y veamos los QRS totalmente aleatorios, o una taquicardia auricular regular, pero que se meta dentro de los QRS pues alguna extrasístole y a priori, a simple vista, nos parezca que el ritmo es irregular. Una vez detectado la taquicardia de QRS estrecho, vamos a poder dar el siguiente paso, que es diferenciar qué tipo de taquicardia estamos, aparte de la orientación que supone la frecuencia cardíaca. Vamos a disponer de dos estrategias fundamentales, las maniobras vagales y la adenosina. Las dos hacen lo mismo. Lo que hacen es intentar bloquear de manera transitoria el nodo auriculoventricular. Entonces, si una taquicardia de QRS estrecho, que la mayor parte de las veces, como hemos visto, va a ser de parte de arriba del corazón, de parte de arriba del nodo auriculoventricular, es decir, de las aurículas, taquicardias supraventriculares, pues este tipo de estrategias van a abrirnos la taquicardia si estamos en una fibrilación auricular o un flutter, es decir, la taquicardia va a cesar durante un corto periodo de tiempo y después va a volver a enganchar, que la taquicardia no haga absolutamente nada con estas maniobras y se quede tal como está, taquicardia sinusal habitualmente o taquicardia auricular, o que la taquicardia, en cuanto le hagamos las maniobras, por ejemplo, vagales, típico maniobra de Valsalva, apretar mucho la barriga como si hicieran de viento los pacientes aguantando la respiración, o masaje del seno carótido, serían las dos estrategias fundamentales de maniobras vagales. Pues estas estrategias pueden cortar la taquicardia. Ahí, como bloquean el nodo auriculoventricular, vamos a cortar aquellas taquicardias que tengan implicación directa en el nodo auriculoventricular. ¿Cuáles son? Las taquicardias por entrada, tipo intranodal o mediadas por vía accesoria. Cada una de estas tiene a su vez implicaciones diferentes, ¿no? Porque quizás la que más nos preocupe o la que más nos debería preocupar es precisamente la que abre de manera temporal fibrilación auricular o flúter auricular. Bien, por ejemplo, en este electrocardiograma es una taquicardia regular de QRS estrecho donde yo no veo ondas P por ningún lado. Muy bien, pero pueden ser dos situaciones. Puede ser una taquicardia intranodal, donde el nodo auriculoventricular sea, digamos, el responsable principal de la reentrada. Por aquí vendría la despolarización hacia los ventrículos desde las aurículas, bajaría por una parte del nodo y a la vez que baja hacia los ventrículos, sube hacia las aurículas. ¿Qué tenemos como consecuencia? De despolarización
a la vez prácticamente del ventrículo y de la aurícula. Es por eso que, como el QRS es mucho más grande que las ondas P, van a estar mezcladas o solapadas una por encima de otra y no vamos a ver esas ondas P retrógradas. En ocasiones podemos ver después del QRS pequeños piquitos de pequeñas deformaciones del QRS que van a significar esa onda P retrógrada. O en el otro caso particular que os comentaba antes, puede ser una taquicardia por reentrada mediada por vía accesoria ortodrómica. Quiere decir ortodrómica que baja por el tejido de conducción y sube hacia las aurículas por esa vía accesoria que tenemos. El tratamiento, como os dije antes, las maniobras valales muchas veces corta esta taquicardia. Si no la corta, podemos disponer de fármacos, principalmente el que tenemos que tener a mano siempre, la adenosina. La adenosina es un fármaco muy seguro que dura su efecto como máximo 10 segundos en la sangre, pero es un poco desagradable porque crea una vasodilatación general y un poco de vasoconstricción a nivel de broncodilatación a nivel pulmonar. Por eso a priori estaría contraindicado en aquellos pacientes broncópatas graves, pero como os digo, en el resto de contextos es un fármaco muy seguro y muy efectivo a la hora de cortar estas taquicardias. ¿Que no las corta? Pues podemos disponer de fármacos como los betabloqueantes o ya muy raramente digoxina, amiodarona o calciantagonistas tipo verapamilo o diltiazem. Pero casi siempre la digoxina a primera elección nos la va a cortar y si no, los betabloqueantes ya van a ser más que suficientes. El siguiente tipo de taquicardia que vamos a comentar son las fibrilaciones auriculares y los flúter auriculares. Aquí, en este lado de la pantalla, veis un electrocardiograma, una tira típica de la FA, ¿de acuerdo? Una irregularidad de los QRS y entre los QRS, fijaos, estas ondulaciones pequeñitas, no organizadas, porque si estuvieran organizadas, como veis aquí, estaremos en caso de un flúter perfectamente organizadas, ¿de acuerdo? Este tipo de arritmias vamos a tener un manejo prácticamente similar. Si la taquicardia por entrada intranodal y la vía accesoria tenían un manejo idéntico, este caso igual. Vamos a tener que decidir qué tipo de estrategia hacer con estos pacientes. Podemos establecer la estrategia de control de ritmo o control de frecuencia. Y en segundo lugar, vamos a tener que atendernos a las consecuencias graves potencialmente graves de este tipo de taquiarritmias, que es el riesgo embólico. Vamos parte por parte. Estamos ante un paciente joven, con síntomas, primer episodio. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? ¿Qué nos da ganas de hacer con este paciente cuando nos lo encontramos en nuestro box de urgencias? Pues establecer una estrategia de control de ritmo, es decir, quitarle la taquiarritmia, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? De dos maneras diferentes en función del tiempo de evolución, muy importante. Si este paciente detecta perfectamente los síntomas y dice que hace menos de 2 días, menos de 48 horas que ha notado los síntomas, o por el contrario, que por lo que sea el paciente ha estado bajo tratamiento anticoagulante de manera crónica, vamos a poder hacerle una cardioversión, es decir, vamos a poder quitarle esa taquiarritmia, la FA o el flúter. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con cardioversión eléctrica o farmacológica. Aquí sí que hay un poco de diferencias según sea FA o flúter, ya que el flúter muy difícilmente vamos a poder revertirlo con fármacos, con la cardioversión farmacológica. En cuanto a los fármacos a elegir, ¿cuáles vamos a utilizar? Principalmente, digamos, la más efectiva suele ser la flecainida, pero en pacientes que sospechemos o que no estemos seguros de que el paciente tiene una cardiopatía estructural, y eso es bastante habitual en nuestro box de urgencias, cuando lo vemos nosotros como médicos de urgencias, vamos a necesitar echar mano de la amiodarona, que como sabéis se puede utilizar en amplios contextos, en prácticamente todos los contextos, excepto alguno que veremos más adelante, y va a ser un fármaco bastante seguro. Que el paciente
no tiene muy claro si ha empezado ayer o ya lleva unos días como cansado. Claro, el paciente puede presentar la fibrilación auricular o flúter, esta taquiarritmia, porque presenta síntomas como palpitaciones, síntomas como disnea o incluso dolor torácico. Entonces, si no estamos seguros de que el paciente no lleve menos de 48 horas o, por el contrario, no es un paciente anticoagulado, que tampoco es lo más frecuente del mundo, evidentemente, pues no vamos a poder establecer una estrategia de control de ritmo y vamos a tener que, eso sí, controlar la frecuencia cardíaca porque estamos ante una taquicardia. Entonces, este paciente, lo que vamos a tener que tener en cuenta a mayores, si lo que hacemos es una estrategia de control de ritmo, es decir, una cardioversión, sea eléctrica o farmacológica, vamos a tener que anticoagular al paciente al menos durante las 4 semanas siguientes, a no ser que este paciente ya nos cumpla criterios de anticoagulación crónica. Entonces, esas 4 semanas nos olvidamos de ellas y de por vida. ¿Con qué las vamos a anticoagular? Básicamente o con anticoagulantes de acción directa o con Sintrom, pero como sabéis el Sintrom no actúa de manera inmediata y tenemos que hacer puente primero con las heparinas. Estos tipos de pacientes, los pacientes que van a llevar anticoagulación crónica son básicamente aquellos con prótesis mecánicas que entonces ya seguro tenían que haber tenido en los últimos, pues desde que se puso la prótesis mecánica, anticoagulación, o pacientes con estenosis mitral significativa o miocardiopatía hipertrófica. Claro, esto tiene que constar en sus antecedentes. Si no lo constan, vamos a tener que calcularle el riesgo embólico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la clásica escala Chadvask. La clásica escala Chadvask, que nos la tenemos que saber, que vemos a continuación, vamos a tener que anticoagular a nuestros pacientes, o deberíamos, si el Chadvask es al menos 1 en hombres o al menos 2 en mujeres. Bien, que el paciente no tenemos claro, como comentábamos, cuándo se había iniciado los síntomas y vamos a por la estrategia de frecuencia. Vamos a disminuir la frecuencia cardíaca con fármacos de primera elección, a no ser que tenga contraindicaciones grandes como, por ejemplo, que tenga un asma muy grave. Beta bloqueantes suele ser la primera elección. Vamos a también poder administrarles dioxina o antagonistas del calcio tipo verapamilo o diltiazem. Bien, y la escala Chadvask es una escala de las pocas que vamos a tener que sí recordar en urgencias, así como deberíamos sabernos la escala de Glasgow de coma, pues este Chadvask siempre es algo que deberíamos conocer, qué significa cada una de las siglas, con una puntuación de 1 punto cada una, excepto en la parte de stroke, ictus. Si el paciente se ha presentado un ictus, entonces vale el doble, o si tiene más de 75 años también valdría 2 puntos, y en el caso de que sea hombres, con un punto ya nos llegaría para anticoagular, o si tenemos enfrente a una mujer, deberíamos tener 2 puntos al menos para anticoagularlos. ¿Cómo lo vamos a anticoagular? Como hemos dicho, tenemos esas dos estrategias. Cada fármaco anticoagulante de acción directa versus anticoagulantes clásicos como los dicumomarínicos, warfarina, etcétera, tienen sus pros y sus contras. En resumen, y con lo que yo me quedaría, los anticoagulantes de acción directa, que últimamente son cada vez más preferidos y lo serán todavía más en el futuro, son igual de eficaces, más seguros, más cómodos que los anticoagulantes típicos como la warfarina, pero más caros. Entonces, bueno, ahí según la preferencia del paciente, pues también tenemos que tener en cuenta con qué anticoagulantes dar. Siguiente subbloque, taquicardias de QRS ancho. Bien, este tipo de taquicardias siempre tiene como un efecto rebote. En cuanto vemos una taquicardia de QRS ancho en el paciente, automáticamente el médico nos produce una serie de palpitaciones que no infrecuentemente sería una taquicardia de QRS ancho también.
son taquicardias, es decir, frecuencias de más de 100 latidos por minuto, con un QRS de más de 120 milisegundos, o lo que es lo mismo, más de 3 cuadraditos pequeños. Los mecanismos, iguales que los de las taquicardias de QRS estrecho, aumento el automatismo con el ritmo idioventricular acelerado, que es el típico que no llega a alcanzar más de los 110-120 latidos por minuto, que se ve sobre todo en el infarto, en el seno de un infarto, cuando un paciente se le abre la arteria, signo de reperfusión, pues potenciales como la torsade de Pointes, la taquicardia helicoidal o, lo que es más frecuente, la taquicardia por entrada, que es la taquicardia ventricular típica monomorfa sostenida. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con un paciente con una taquicardia de QRS ancho? Lo primero, y antes de todo, saber si está estable o está inestable. Si el paciente nos da tiempo a hacer un electrocardiograma y nos da tiempo de, evidentemente, tomar una tensión, si está hipotenso, está con tendencia a la inestabilidad, vamos a tener que darle una descarga de manera inmediata. Nos da igual qué tipo de taquicardia, si es una TV o una taquicardia supraventricular, habrá dado lo que sea que vemos más adelante. Si es una taquicardia de QRS ancho y está inestable, cardioversión. E incluso si es una taquicardia de QRS estrecho y está inestable, cardioversión. Ante cualquier taquicardia, inestabilidad o estabilidad. Inestabilidad, cardioversión eléctrica inmediata. Si el paciente está estable, lo tolera bien, está un poco mareado, de acuerdo, vamos a hacerle un electro de 12 vibraciones para intentar definir un poquito qué tipo de taquicardia es. Si la taquicardia es de QRS ancho regular o irregular, varía un poquito el manejo. La taquicardia regular de QRS ancho es una TV hasta que no se demuestre lo contrario, que va a ser la mayor parte de las situaciones que nos encontramos en el box de urgencias. En muy pocas ocasiones esta taquicardia va a ser una taquicardia supraventricular, pero con un matiz, o bien que tenga precipitación, entonces estaríamos ante el clásico síndrome de Wolff-Parkinson-White, o una taquicardia supraventricular aberrada, que llamamos nosotros, porque tenga una conducción con bloqueo de rama. Bien, si la taquicardia es irregular de QRS ancho, entonces estaríamos ante casi siempre una fibrilación auricular aberrada con bloqueo de rama o una taquicardia preexcitada, FA preexcitada, Wolff-Parkinson-White. Bien, ¿cómo podemos diferenciar este tipo de situaciones? Bueno, pues tenemos que tener claro los criterios de bloqueo de rama. Sabéis que hay dos tipos de bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda. Mi consejo, que veáis en V1 para diferenciar si es bloqueo de rama derecha, o V6 para si es bloqueo de rama izquierda, o en el segundo supuesto tenemos que tener en cuenta si el paciente tiene una precipitación en el electrocardiograma. Y esto lo vamos a poder detectar si, en primer lugar, el QRS tiene una onda mellada, que es lo que sería la onda delta, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, sería taquicardias de QRS ancho y podríamos ver incluso la onda P antes del QRS, pero a veces, como la frecuencia cardíaca elevada no nos permite detectar esas ondas tan pequeñas, sí que va a ser más evidente quizás la onda delta, que es la parte, digamos, inicial de despolarización que llega antes a los ventrículos por la vía accesoria que por el tejido de conducción normal. Una tira típica de electro de fibrilación auricular preexcitada es la que os traigo a continuación. Tenéis que tenerlo en cuenta, esto es algo que no se os puede borrar de la cabeza. Un ritmo irregular con QRS ancho es una FA preexcitada hasta que no se demuestre lo contrario, porque su manejo, su implicación va a ser un poco diferente, sobre todo en cuanto a qué fármacos vamos a poder utilizar y cuáles no. Ahora bien, las taquicardias de QRS ancho, para que sean criterios de TV, que es lo que más frecuentemente nos vamos a encontrar en urgencias, ¿de acuerdo? Luego van a ser pinceladas a la hora del diagnóstico diferencial, pero las taquicardias de QRS ancho las vamos a tener que manejar prácticamente siempre, o por lo menos a priori, como si fuera una TV. Existen varios criterios y algunos de ellos recordaréis que son un poco engorrosos, que si el NADIR, que si criterios un poco que nos suenan incluso raros o prácticamente imposibles de memorizar todos ellos. Bueno,
Mi recomendación, que lo resumáis en esta pequeña tabla que os va a dar ya bastante manejo a la hora de enfrentarnos a una posible TV. Lo clásico es la disociación auriculoventricular. Esto ya sería definitivo de taquicardia ventricular. Cuando veamos las aurículas por un lado y los ventrículos por otro, y esto se ve como pequeñas melladuras que se van metiendo por su cuenta propia de manera totalmente aleatoria en cuanto al ritmo de los QRS, esas son las ondas auriculares que la aurícula sigue funcionando, el nodo sinusal sigue funcionando a su propia frecuencia, pero el que va a mandar es el ventrículo, es la taquicardia ventricular, que es lo que vamos a ver en este electrocardiograma, por ejemplo, tan evidente, ¿no? Latidos de fusión o capturas, ¿qué es esto? Los latidos de fusión principalmente son aquellos latidos ventriculares que se fusionan con uno auricular, entonces va a dar lugar a un QRS bastante alterado en relación con los demás, o que no se lleguen a fusionar y que veamos directamente ese latido supraventricular que ha sido conducido a los ventrículos, un QRS estrecho, en medio de toda la TV. Que el paciente tenga ondas Q patológicas también nos va a orientar a TV, básicamente porque la mayor parte de las taquicardias ventriculares se van a ver en el seno de pacientes con enfermedad coronaria establecida, es decir, pacientes con un infarto previo, han desarrollado una necrosis, una cicatriz, y alrededor de esa cicatriz se va a producir esa taquicardia ventricular. Pues si tenemos un paciente con una taquicardia de QRS ancho y encima tiene unas ondas Q que son patológicas porque ha tenido un infarto, es prácticamente definitorio de taquicardia ventricular. Otro criterio que sería importante que recordarais, que tenga un bloqueo, o sea, como imagen de bloqueo de rama, ¿de acuerdo? Como hemos dicho antes, pero que el QRS sea muy ancho, que el QRS en bloqueo de rama derecha sea más de 140 milisegundos, o que si es bloqueo de rama izquierda sea todavía más ancho, más de 160 milisegundos. Que el paciente tenga el electrocardiograma concordancia positiva o negativa en todas las precordiales, por ejemplo, que tenga desde V1 a V6 concordancia, en este caso negativa, todos los QRS negativos, o si tuviera los QRS positivos más de lo mismo, también sería un criterio a favor de taquicardia ventricular, o que las fuerzas iniciales sean lentas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las taquicardias ventriculares no van conducidas por el tejido de conducción habitual, que es mucho más rápido a la hora de transmitir el impulso. Van miocito a miocito, entonces la fuerza de despolarización, la velocidad de despolarización va a ser más lenta, entonces la pendiente va a ser más inclinada, en vez de ser tan vertical como si fuese por el tejido de conducción. Estos serían, digamos, los criterios más importantes y los que podéis recordar fácilmente a la hora de enfrentaros a una TV. Que aún así no tenemos claro con estos criterios que sea una TV, tenemos que actuar como si lo fuese, ¿de acuerdo? Simplemente para que tengáis en cuenta, no hay que saberlo evidentemente cómo se despolarizan las células en el corazón, pero para que sepáis un poquito cuál es la diana terapéutica de los fármacos antiarrítmicos que vamos a utilizar en este tipo de taquicardias, los fármacos van a actuar frente a canales iónicos, diferentes canales que tenemos digamos, dentro de nuestras células miocárdicas y de las células de conducción. En función de qué tipo de canales vayan a actuar los fármacos, pues tenemos fármacos de tipo 1 para canales de sodio, de tipo 3 canales de potasio, o de tipo 4 para canales de calcio. Tipo 1, como por ejemplo el más típico, la flecainida; de tipo 3, la amiodarona; el tipo 4, calcitonistas tipo verapamilo o el tiazem. Simplemente que tengáis una noción, que sepáis de dónde salen los antiarrítmicos, porque a veces ponemos fármacos y no sabemos pues qué hacen exactamente, y bueno, me parece para lo menos interesante de que sí que los conozcáis. Importante, el tratamiento de las taquicardias de QRS ancho.
hasta que no se demuestre lo contrario, taquicardias ventriculares. Si el paciente está inestable, nos da igual los fármacos, vamos a realizar una cardioversión eléctrica inmediata, y si estamos ante un paciente con este tipo de taquicardia, que es un poquito más especial, es la típica taquicardia entrosada de Points o helicoidal, aparte de administrar una cardioversión eléctrica de manera inmediata, vamos a tener que administrarle sulfato de magnesio, porque es algo habitual en este tipo de taquicardias, con un déficit importante que origina este tipo o facilita este tipo de taquicardias, y después de revertirla a veces nos podemos encontrar con este electrocardiograma basal. Y fijaos, lo más llamativo en este electro va a ser el QT tan prolongado que tiene este paciente. Ojo, en estos pacientes ahí sí que vamos a poder nosotros como médicos de urgencias establecer un poquito las causas de esta taquicardia, porque muchas de ellas van a poder ser reversibles. Causas de QT largo: alteraciones del potasio, fármacos, que el paciente esté muy bradicárdico, que no sería este caso, ¿de acuerdo? Son causas que nosotros desde nuestro box de urgencias podemos detectar y podemos subsanar. Ahora bien, ¿cuál sería el manejo esencial, el manejo global del paciente con una taquicardia RS ancho? Como vuelvo a repetir, cardioversión eléctrica en caso de pacientes inestables, sincronizada en la mayor parte de casos, excepto en una FV, que entonces ya ritmo caótico nos da igual donde se establezca la cardioversión, no sincronizada. Y si el paciente está estable, vamos a diferenciar si la taquicardia es regular o irregular, porque si no es regular, puede ser que estemos ante una FA, como decíamos antes. Acordaos de la tira esta que veíamos, FA preexcitada, no se va a tratar igual que si no hay preexcitación. En el caso de FA preexcitada, está contraindicada la amiodarona, que es un fármaco que vamos a poner prácticamente casi siempre para todas las situaciones. Vamos a tener que estar ojo con la amiodarona, porque la amiodarona nos bloquearía el nodo AV. Entonces, como tenemos una vía accesoria, que la conducción de la fibrilación auricular, de los 500 latidos por minuto que va la aurícula, van a pasar todos a los ventrículos por esa vía accesoria si tenemos el nodo AV bloqueado con la amiodarona. ¿Y qué va a pasar cuando 500 latidos por minuto de la aurícula pasen al ventrículo? Fibrilación ventricular. Y es lo que queremos evitar. Bueno, pues para estos casos el fármaco de elección es la procainamida. Como segunda elección podemos tener a mano la flecainida, pero lo más efectivo y de primera elección sería la procainamida. Más de lo mismo, procainamida sería de elección para las taquicardias ventriculares, aquellas taquicardias de QRS ancho regulares que sospechemos una ATV. El paciente está estable, 200 miligramos de procainamida. En segundo lugar, no tenemos a mano procainamida, podemos utilizar la amiodarona de manera segura. Si somos un poquito más finos, si el paciente está estable, podríamos probar a hacer con el paciente maniobras vagales o incluso ponerle adenosina, porque si el paciente responde, acordaos que una pequeña parte de este tipo de taquicardias eran taquicardias supraventriculares, que incluso podemos llegar a cortar, o en este caso podemos acelerar de manera transitoria el tiempo que tarda en hacer efecto estas maniobras vagales. En este caso estaremos hablando de una posible preexcitación. En este caso, procainamida o flecainida, contraindicada la amiodarona. Muy bien, hemos terminado el bloque de las taquiarritmias. Vamos a pasar ahora al bloque de las bradiarritmias. En las bradicardias, básicamente, lo que tenemos que diferenciar cuando detectemos un paciente que está muy bradicárdico y le hacemos un electrocardiograma en ese mismo momento, es la gran pregunta del millón: ¿necesita o no necesita un marcapasos? Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer a continuación, diferenciar. Y vamos a diferenciar según el tipo de bradiarritmia que sean, porque no todas las bradiarritmias son iguales. Las bradiarritmias se producen porque el tejido de conducción está enfermo de manera permanente o de manera temporal, da igual. El tejido de conducción está tocado y puede estar tocado o en el nodo sinusal, que estaremos ante una disfunción sinusal, enfermedad del nodo sinusal,
que puede estar tocado el nodo auriculoventricular, entonces estaríamos ante un bloqueo auriculoventricular, o puede ser que las ramas del His-Purkinje estén tocadas, estén enfermas, entonces no es que tenga que tener el paciente con bloqueo de rama una bradicardia, pero sí que puede tener un bloqueo alternante de ramas, es decir, un electrocardiograma con bloqueo de rama derecha y un poco más tarde otro electrocardiograma del mismo paciente con bloqueo de rama izquierda, y aunque esto no produzca de manera específica una bradicardia, si ocurren a la vez, bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda a la vez, no hay ramas para conducir, bloqueo auriculoventricular. Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser nuestro algoritmo de adaptación ante un paciente con bradicardia? Hacerle un electrocardiograma y lo mismo que hacíamos con las taquiarritmias. ¿Está estable o está inestable? Porque si está inestable hay que correr, hay que demorar el resto de estrategias diagnósticas para más adelante y hay que estabilizar al paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues principalmente, si el paciente está en bajo gasto, vamos a intentar subir la frecuencia cardíaca. ¿Cómo? Tanto con fármacos, cronotropos positivos, atropina de manera inmediata mientras se prepara una perfusión de adrenalina o de isoproterenol, y en los casos en los que dispongamos los parches de marcapasos transitorio, los parches transcutáneos que utilizamos habitualmente para realizar una cardioversión al paciente, y a continuación avisar a la unidad de cuidados intensivos o cardiología en función de en qué tipo de área estemos, o trasladarlo a un paciente al centro hospitalario donde dispongan de estas dos especialidades. ¿Qué pasa si ese paciente está estable? Muy bien, ahí ya podemos sentarnos y un poquito ir paso a paso para averiguar, para discernir si en primer lugar estamos ante una causa reversible, porque entonces lo vamos a poder corregir nosotros mismos desde urgencias. ¿Qué escenarios estamos hablando? Alteraciones iónicas, analítica, ¿cómo está el potasio? ¿De acuerdo? Que es lo más importante a primera vista. Si el fármaco está forrado de antiarrítmicos, que toma bisoprolol y que toma encima también verapamilo, pues hombre, quizás esto haya contribuido en gran medida a que el paciente haya presentado un bloqueo. Que el paciente esté hipóxico, que el paciente tenga acidosis, que tenga alteraciones tiroideas, o que el paciente esté, por ejemplo, ante un síndrome coronar agudo, típico paciente con infarto inferior que presenta un bloqueo auriculoventricular, porque el nodo AV se nutre principalmente, sobre todo, de la arteria coronaria derecha. Bien, si no estamos ante una causa reversible, lo siguiente a continuación que tenemos que preguntarnos es si este paciente pues lo podemos dejar tal como está, o si tiene, por ejemplo, síntomas, ¿no? Porque entonces ya la repercusión en el paciente es diferente, tenemos que hacerle algo con este paciente, no lo podemos mandar para casa así de sintomático. En este caso vamos a tener que contactar con cardiología para ver si realmente este paciente necesita un marcapasos, o si el paciente está asintomático y, por ejemplo, típico, que se le ha detectado la bradicardia en función de un control rutinario en el centro de salud, midiéndole la tensión, y le ha salido una sistólica de 190, se han asustado y lo han mandado a urgencias, pues ahí vamos a tener también que tener ciertas consideraciones, porque en función de qué tipo de bloqueo, de qué tipo de bradiarritmia estemos, va a depender si a lo mejor lo podemos dar de alta o necesita un marcapasos. Vamos allá. Vamos a empezar con la disfunción sinusal. La disfunción sinusal es típico de pacientes ancianos porque lo que traduce es un nodo sinusal enfermo, nodo sinusal habitualmente ya un poco degenerado, ¿no? Cuando los cables del corazón pues ya están un poquito tocados simplemente pues por la edad, como se pueden deteriorar los huesos o los vasos sanguíneos. El trazado típico de la disfunción sinusal es el que os traje aquí, el primero de ellos. PQRST, 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 y de repente, ¡bum!, silencio. No hay ni siquiera una onda P. Y no hay una onda P porque es precisamente el origen del problema. Es el nodo sinusal que está enfermo. Entonces, de repente se apaga hasta que se vuelve a activar PQRST. Muy bien. Un subtipo especial que también nos lo vamos a poder encontrar en urgencias es este electrocardiograma.
Y fijaos que este electrocardiograma va bastante más rápido que este. Esto es una taquicardia, ¿de acuerdo? Que de repente pasa a más allá de bradicardia, pasa a no tener nada. Este es un subtipo de disfunción sinusal que se llama síndrome bradicardia-taquicardia. ¿Y cuál es la pausa, digamos, que nosotros vamos a catalogar como patológica? Porque puede ser que esto sea un segundo, entonces no pasa nada, pero ojo, si es más de 3 segundos en ritmo sinusal o si el ritmo está en fibrilación auricular y es más de 6 segundos, ahí ya es, digamos, el umbral, el dintel a partir del cual nosotros nos deberíamos preocupar y el paciente tiene indicación de implante de marcapasos, cardiología. Muy bien, el segundo bloque y el que más habitualmente nos vamos a encontrar en urgencias son los bloqueos auriculoventriculares. El nodo sinusal está bien, las ondas P las vamos a ver, pero ahí lo que nos va a preocupar y nos va a tener que diferenciar es el número de ondas P que se conducen a los ventrículos. Y en función del número de ondas P que se conduzcan, si son todas, si son algunas o si es ninguna, vamos a diferenciar los diferentes subtipos de bloqueo auriculoventricular. Si todas las ondas P conducen a los ventrículos, es decir, si todas las ondas P van seguidas de un QRS, sería un bloqueo de primer grado, porque típicamente lo vamos a detectar con un PR largo, más de 200 milisegundos. Si algunas, ni todas ni ninguna, si algunas ondas P se conducen a los ventrículos y hay alguna que no, entonces ahí estaríamos ante un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Que el PR va prolongando cada vez más y de repente una onda P no conduce, bloqueo AV de segundo grado tipo Movitz 1 o Benkeback. Que el PR es constante y de repente una onda P deja de conducir, tipo Movitz 2, ¿de acuerdo? Y ahora bien, si ninguna de las ondas P conducen a los ventrículos, si ninguna de las ondas P se siguen del QRS, disociación auriculoventricular, pero antes hablábamos de taquicardia, de taquiarritmia, TV, en este caso hablamos de bloqueo auriculoventricular completo o de tercer grado. De manera resumida, tenemos que tener en cuenta que los pacientes con disfunción sinusal, bloqueo AV de primer grado y tipo Benkeback, es decir, Movitz 1, si tienen síntomas, telefonazo a cardiología porque tienen indicación de implante de marcapasos. Me da igual los síntomas que tenga, si está fatigado, si es un hallazgo incidental. Si el paciente tiene un Movitz 2 o mayor, es decir, un bloqueo avanzado completo o un bloqueo de rama alternante, lo que comentábamos de un electro con bloqueo rama derecha, un electro con bloqueo rama izquierda, bloqueo rama alternante, indicación de marcapasos para evitar lo que ocurrirá tarde o temprano, bloqueo completo. Otras situaciones que tenemos que también tener en cuenta, síndrome del seno carotídeo, lo típico de que el paciente al masajearse el cuello, afeitándose, apretándose a corbata, girando bruscamente el cuello, catapum, que se desploma, se provoca un síncope, vamos a tener que también avisar a cardiología para que realice un implante de marcapasos. A modo así esquemático, aquí podemos diferenciar. El bloqueo AV de primer grado, veis que aquí hay todas las ondas P conducidas a los ventrículos. Todas las ondas P siguiendo un QRS. Y que ese segmento PR, la distancia entre la onda P y la Q en este caso, es más de 200 milisegundos, porque tarda un cierto tiempo en conducirse al ventrículo, pero todas las ondas P conducen. No es lo mismo en los bloqueos AV de segundo grado, estos dos. En este primer caso, el PR se va prolongando, la distancia de la onda P al QRS cada vez es mayor hasta que, ¡zas!, esta onda P que coincide aquí no se conduce y se resetea y vuelve otra vez la onda P a aparecer. Bloqueo de segundo grado tipo Benkeback. Que ojo, esto si lo vemos un paciente que lo tenemos en urgencias monitorizado y está durmiendo, podría llegar a ser incluso fisiológico. El Benkeback lo podemos tener prácticamente todos por hipertonía vagal durmiendo. Otra cosa es el bloqueo AV de segundo grado tipo Movitz 2, indicación de marcapasos a partir de este independientemente de los síntomas. PR constante y de repente una onda P que no conduce. Y lo mismo, se resetea, PR
QRST, P, QRST, etcétera, etcétera. Ahora bien, el bloqueo de tercer grado, disociación auriculoventricular, bloqueo completo. ¿Por qué? Porque las ondas P, entre la onda P y onda P, sigue una distancia equidistante las unas de las otras, y lo mismo ocurre los QRS. Entre este QRS y este QRS va a haber la misma distancia que con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente, porque las aurículas van por un lado, P, 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 y los ventrículos por otro, P, QRST, QRST, QRST. Evidentemente, a mayor grado de bloqueo, menor frecuencia cardíaca. Esto es otro dato también que tenemos que tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de es que este electrocardiograma no sé si está en bloqueo completo y vemos la frecuencia cardíaca y detectamos que está a 60 latidos por minuto, 55-60, un bloqueo completo difícilmente estará a 50-60 latidos por minuto, típicamente 30, como mucho 40 latidos por minuto. Hasta aquí la parte de arritmias, palpitaciones. Acordaos siempre de que ante un paciente con palpitaciones y que tengamos el electro totalmente normal, no se identifique las palpitaciones, hacerle una anamnesis detallada para ver si lo damos de alta o si lo derivamos a las consultas de cardiología. Las taquicardias y las bradicardias, inestabilidad lo primero para saber si tenemos que administrar una cardioversión eléctrica si estamos ante una taquiarritmia o si tenemos que aumentar la frecuencia cardíaca con inotropos o un marcapasos transcutáneo en caso de bradicardias, y en este último bloque saber si tiene o no indicación de implante de marcapasos. Muchas gracias y hasta la próxima.